El ensayo que estoy trabajando es en el marco de mi tesis doctoral. Estoy haciendo un doctorado en geografía en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, Argentina. Perfecto. Y trabajo temas relacionados con gestión y diseño sostenible de frentes fluviales. Interesante. Específicamente trabajo en el frente fluvial del río Limay en la ciudad de Neuquén, que está en la Patagonia Argentina, debajo del río Colorado. Lo conozco esa zona. Bien. Bueno, entonces, había preparado la presentación definiendo un poco de qué se trata esto de frentes fluviales con la categoría que yo trabajo, que bueno, que refiere a espacios públicos emergentes, que ya desde el siglo XX se posicionan en distintos lugares del globo, en distintas ciudades, como espacios estratégicos para la recreación, el turismo, el marketing. Y bueno, cuya definición refiere específicamente a espacios portuarios en declive o a áreas ribereñas, cuando hablamos de frentes fluviales, o litorales, cuando hablamos de frentes de agua en general, sujetas a procesos de degradación por urbanización o procesos de industrialización, que se incorporan a planes de renovación urbana. Cuando yo comencé mi tesis doctoral, hablaba específicamente de infraestructuras verdes costeras, porque la verdad que no conocía el término de frentes fluviales. Bueno, cuando comencé a involucrarme un poco más en la lectura, en revisión de marcos teóricos, hallé esta categoría de espacio público. Pero, bueno, yo soy licenciada en Saneamiento y Protección Ambiental, como formación de grado, y nosotros durante toda la carrera abordábamos al ambiente como un sistema complejo. Trabajamos mucho con Rolando García. Entonces yo quería imprimirle, de alguna forma, ese abordaje a mi tesis y a estos frentes fluviales. Y encontré específicamente dos autores que definen el frente fluvial como un sistema socioecológico complejo. Duan en el año 2021 y un poco antes Kingsford en el año 2011. Bueno, y ellos señalan, estos autores señalan entonces que la estructura y las funciones ecológicas del frente fluvial coevolucionan junto con el sistema de acciones humanas que le atribuyen sentido social a través de múltiples componentes interrelacionados a diversas escalas espaciales y temporales, ¿no? Y entonces ahí empecé a leer más sobre sistemas socioecológicos complejos y llegué al curso. Encontré el curso. Bien. Bueno, excelente. Para definir un poco el área de estudio, entonces yo trabajo sobre el frente fluvial específicamente del río Limay en el área circunscripta, o mejor dicho, en el tramo del curso circunscripto al ejido municipal de Neuquén. La ciudad entonces se encuentra en la Patagonia Argentina, es la capital de la provincia homónima y también es la capital del departamento de la Confluencia. Actualmente la ciudad, junto con otro grupo de ciudades, forman el área metropolitana el área metropolitana de Neuquén, perdón, y la región metropolitana Confluencia, y Neuquén se constituye como la metrópolis de ese área metropolitana. Neuquén, estamos hablando de una ciudad, ¿qué población tiene? En el último censo que se realizó ahora este año, se estiman unas 300.000 personas. 300.000 personas, perfecto. Con un gran crecimiento a partir de la década del 70, porque acá hay mucha explotación energética, hidrocarburos convencionales y no convencionales, y a partir del 70 es que se expande la población acá en la zona. Bien. Una pregunta, en el componente de energías alternativas, parques eólicos, ¿hay mucho desarrollo en ese entorno? No, aún no. Hay algunos parques, se centran principalmente en la provincia de Río Negro, que es la provincia vecina, que se ve acá en la figura de al lado, y ahora incluso en la provincia de Río Negro está el plan de desarrollar hidrógeno verde. Perfecto. Y hay un proyecto de destinar 600.000 hectáreas a generación eólica. Que bueno, también es todo un tema de debate por la cantidad de tierras que demanda. Sí, perfecto, es bastante interesante. complejo. Bien, bueno, algunas características más. La ciudad de Neuquén está ubicada en la región biogeográfica de montes, llanuras y mesetas, que tiene un clima árido y semiárido, con precipitaciones medias anuales
que no sobrepasan los 200 milímetros, vientos del oeste y del sudoeste constantes y moderados, con intensidades de moderadas a fuertes, lo que constituye una matriz ecológica caracterizada por vegetación xerófila y arbustiva. En la zona de meseta, que sería la zona más alta que se observa en la figura en los colores más oscuros, esa sería la zona de meseta. Bueno, vegetación, una cobertura que no supera por lo general el 40% de la superficie. No obstante, se asienta, como se puede ver en la figura, sobre los valles de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, que forman luego el río Negro. Perfecto. Estos dos ríos, tanto el río Limay como el río Neuquén, nacen en la cordillera de los Andes, son ríos permanentes, de carácter permanente, de origen aluvial, que llegan acá al área de estudio, el río Limay con un caudal medio de 650 metros cúbicos por segundo, y el río Neuquén un poco menos, de alrededor de 300 metros cúbicos por segundo, en sus condiciones normales, ¿no? Ahora ya llevamos 13 años de sequía y estamos en emergencia hídrica, pero bueno, en condiciones normales llega ese caudal en condiciones de regulación, porque tanto el río Limay como el río Neuquén cuentan con varios embalses en todo el recorrido de su cuenca. Perfecto. Bien, y sobre los ríos se desarrollan corredores fluviales con vegetación azonal, bosques ribereños, caracterizados por la presencia de vegetación y árboles asociados a la geomorfología fluvial, y también muchas especies arbóreas que fueron introducidas hacia fines del siglo XX con la producción frutícola, porque en este área se desarrolló fuertemente la producción frutícola. Ahora ya, digamos, ya está en retroceso todo este tema, pero junto con la producción frutícola se introdujeron muchos árboles de la familia de las salicáceas, especialmente de los géneros Salix y Populus. Eso para cortinas de viento y eso. Sí, exacto. Y bueno, se fueron colonizando todo lo que es el bosque ribereño. Y la en parte detrimento del... Sí. Micaela, la parte frutícola, ¿qué era? ¿Cítricos? ¿Qué frutas No, frutos eran? de pepita, manzana y pera. Y pera. Ah, mirá. Sí. Luego se fueron incorporando también ciruelas, producción de ciruelas, uvas también en algunos sectores, pero el fuerte inicial fue pera y manzana. Perfecto. Bien. Bueno, y estos árboles, estas especies, sobre todo Populus nigra, han conquistado todo el bosque en detrimento de, por ejemplo, la única especie nativa de sauce acá en la zona, que es el Salix humboldtiana, que está casi en desaparición, en extinción. Mira, nosotros también la tenemos, Salix humboldtiana. Sí, se distribuye en toda Latinoamérica, ¿no? Impresionante. Bien. Ahora paso la diapositiva. Bueno, entonces, los cursos fluviales representaron ejes estructurantes del territorio desde los inicios, ya en 1900, cuando llega el ferrocarril, comienza a verse el potencial para la producción frutícola en la zona, se instala el primer dique sobre el río Neuquén, y comienza entonces a aprovecharse los cursos fluviales para la producción. Y ya luego, para la producción frutícola primero, y ya hacia la década del 70 para la producción hidroeléctrica, con la instalación de muchos de estos embalses sobre ambos ríos. Y ya hacia 1996, el Estado municipal en Neuquén identifica el valor paisajístico que tiene también el río, las costas. Y por lo tanto propone un proyecto multipropósito de importante envergadura, con varios objetivos. Uno de ellos era detener la degradación del bosque ribereño, porque eran áreas bastante abandonadas. En segundo lugar, limitar la expansión urbana sobre áreas de riesgo y controlar las inundaciones. Y por último, crear un nuevo polo de desarrollo comercial, turístico, recreativo e inmobiliario sobre el área costera. Bueno, las imágenes que se ven en la parte superior de la diapositiva son del archivo histórico de la ciudad y corresponden al croquis de la idea inicial, que era desarrollar un parque temático en la isla 132, que es esta que se ve en la última imagen en violeta. Y ya luego esta idea inicial se amplió
hasta conformarse la zona de gestión especial Paseo de la Costa, que abarca todo lo que se puede ver en el plano inferior izquierdo de la diapositiva. Toda esta zona a color es hoy la zona de gestión especial Paseo de la Costa, que fue incorporada al Plan Urbano Ambiental a través de una ordenanza en el año 2004, y que si bien contempla diferentes usos de suelo, se caracteriza porque las tierras colindantes al río están destinadas al aprovechamiento público, como espacios verdes públicos. Lo que da la configuración actual del frente fluvial del río Limay, en la figura izquierda, con múltiples espacios verdes de diferentes características. Bueno, tenemos el Paseo de la Costa, que fue este gran parque temático inicial, que es el que está en violeta. Luego hay varios balnearios municipales, todos ellos interconectados por paseos costeros hoy, casi de manera completa. Estos paseos costeros se caracterizan por tener bicisendas, sendas peatonales, algún otro tipo de servicio para el aprovechamiento como asientos, cestos de residuos, bueno, mucha parquización. Algunos otros espacios verdes públicos potenciales que ya están proyectados, y hacia fines del año 2021 también se incorporan 2 sectores del río, que son los que se ven en amarillo, al sistema municipal de áreas protegidas. Bueno, y al costadito derecho hay algunas imágenes de los espacios verdes que se han ido desarrollando. El de abajo es el Paseo de la Costa, la isla que se ve, que ese es el área más intervenida, donde hay rambla, edificios residenciales, edificios comerciales, edificios también de oficinas, mucho sector involucrado en estacionamiento. Bueno, es el área más intervenida. Y luego tenemos otros balnearios que han sido modernizados, y los paseos costeros también, con mucho cemento y mucha parquización al estilo carpeta de césped inglés. Bien. Bueno, entonces, en función de lo anterior y de la definición de Chapin y otros, describí al frente fluvial del río Limay como un sistema socioecológico en función de sus variables de cambio rápidas, lentas y los controladores exógenos asociados a tanto al capital natural como al capital social. Bueno, no sé si querés que lo lea. Lo estoy revisando en este momento. Sí, muy interesante el esquema. Déjame que estoy justo en el capital social. Sí. Está muy bueno el esquema, realmente bien organizado. Te quería hacer una pregunta, ¿no? Que tiene que ver con 2 aspectos. Tú me dijiste el tamaño de la ciudad, pero ¿cómo es el crecimiento de la ciudad? Digamos, ¿tiene un crecimiento importante o tiene una población que está estabilizada? No, tiene un crecimiento importante que inició en los 70 con el desarrollo con el descubrimiento de los primeros pozos, y hoy en día en Neuquén, en la provincia de Neuquén, está lo que se conoce como vaca muerta, que probablemente lo conozco, han escuchado. Entonces tuvo una reactivación a partir del 2010 con la explotación no convencional de hidrocarburos, con el fracking, y otra oleada de llegada de personas a la zona, y como Neuquén es la ciudad capital de la provincia, es hacia donde más se instala la gente. Perfecto. Con múltiples problemas, ¿no? Sí, me imagino. Hay muchos conflictos relacionados con el tema de vivienda, de suelo. Incluso ahora está proyectado para la ciudad de Neuquén duplicar el ejido, la mancha urbana, expandirse todo sobre la meseta, porque ya no hay espacio sobre el piedemonte. Entonces, expandirse sobre la meseta, duplicando lo que hoy actualmente es el ejido urbano. Mira, me imagino que las condiciones de la meseta son mucho más inhóspitas, ¿no? En términos de viento, ¿no? Sí, exacto. Pero, Micaela, te quería hacer otra pregunta. Desde el punto de vista, digamos, de la variabilidad climática, ¿cuáles son las tendencias que ustedes observan? Por ejemplo, en términos del régimen...
de régimen de caudales. Te pregunto esto porque, digamos, siempre la gran tensión que hay en este tipo de casos es justamente la expansión de, digamos, de la mancha urbana sobre las planicies de inundación, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo es ese tema acá? Contame. bien. Cuando la ciudad, en el 1958, se municipaliza la ciudad de Neuquén, o sea, nace la ciudad de Neuquén. En ese momento, el río Limay no estaba regulado, con lo cual la ciudad creció de lo que sería la línea del ferrocarril hacia atrás. Me sale admitir. Ya en la Perfecto. década del 70 se instala el primer embalse, que es el Chocón, no sé si lo han escuchado, eh, Sí. sobre el río Limay, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Neuquén, no, un poco más, unos 150 kilómetros. Y entonces la ciudad empieza a expandirse también sobre la llanura. Eh, Desde el 70 en adelante, sobre el río Limay se instalan 5 embalses, hasta el 80 y tanto, que se instala el último embalse. Entonces la llanura hoy está prácticamente sí, urbanizada. Mira, La ciudad y eso, avanzó sobre ese sector. y decime una cosa, y por ejemplo, eventos extremos de lluvia, Sí, bien. esa infraestructura de embalses ¿tiene capacidad de regularla o tienen problemas de inundación de parte de la Sí. trama urbana que está sobre la planicie de inundación? La última inundación fue en el año 2006, que sí fue. Lo que pasa es que el caudal medio es de 600 metros cúbicos por segundo, pero a pesar de estar regulado, en el 2006 llegó a 1.700 metros cúbicos por segundo, el caudal en el sector, en la ciudad de Neuquén, y la anterior fue en el año 2001. Si bien los ríos están regulados, Leo Datri, que es uno de los investigadores con los que trabajo, tiene bastante estudiado el tema de la cuenca del río Limay y ha visualizado que los caudales, las crecidas extremas no son controladas, o sea, Claro, igualmente hay inundaciones. Si bien claro. se controlan los caudales medios, las crecidas extremas siguen ocurriendo con una recurrencia de 20 años De 20 aproximadamente. años. Y una última pregunta, Micaela, para hacerme una idea bien del contexto. ¿Y qué te dice las señales del cambio climático? Sí, Por ejemplo, ¿la frecuencia de esos eventos aumenta, bien. disminuye? Eso tenía que comentarlo en la diapositiva anterior y se me Ah, pasó, gracias. dale. Bien, las tendencias de cambio climático para la región en general, eh, que fueron en un estudio realizado a nivel nacional en el año 2015, que es la comunicación que hace Argentina para la Convención Marco del Cambio Climático, estima o proyecta un aumento en las temperaturas medias entre 0,5 a 1 grado centígrado eh, para el escenario futuro de 4,5 RCP, o sea, el mejor escenario futuro, eh, y una disminución de las precipitaciones, por lo tanto, una tendencia a mayor aridez en la zona. El avance de la vegetación xerófila y arbustiva y un detrimento en los mallines y también las fajas ribereñas. Ah, Esa es la impresionante. tendencia regional. Y O sea después, que junto con tiene, sí, ustedes tienen una señal que en realidad van hacia condiciones más secas, ¿no? sí, exacto. Mira, Y junto con mi director de tesis, estuvimos analizando durante este último cuatrimestre, no, mejor dicho, semestre ya del año, eh, variabilidad en las temperaturas mínimas, medias y máximas entre 1960 y la actualidad, y también eventos extremos por frío y por calor, específicamente en la localidad de Neuquén con la estación meteorológica, a partir de los datos de la estación meteorológica de la ciudad, y sí vimos tendencias estadísticamente significativas hacia un aumento en las temperaturas mínimas, medias y máximas, y la ocurrencia de eventos extremos por calor, o decir olas de calor. Ah, qué Eh, interesante. En realidad una combinación muy desafiante para una trama urbana, ¿no? sí, Menos sí. agua, más calor. Sí, 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 Y a impresionante. eso se le suma que el Chocón, la hidroeléctrica del Chocón, abastece a Buenos Aires.
Con lo cual, durante estos 13 años de sequía, se ha continuado con este abastecimiento. Disculpen, No, sin problema, sin voy a problema. servir agua. Sí, adelante, adelante, adelante. Ahora sí. Micaela, Ha lo que continuado con decía... este abastecimiento y ha ido reduciendo la cantidad el límite de agua, el contenido de agua del Chocón, por lo cual hoy en la emergencia hídrica se agudiza acá en la zona, porque no se ha tenido en cuenta el resguardo de agua para la región en pos de abastecer a Buenos Aires de energía. Qué interesante, ¿no? O sea que además tenés el conflicto de uso del agua por esta tensión que te genera la generación hidroeléctrica, ¿no? Sí, Qué bastante tema, ¿eh? complejo, sí. Fa. Por eso está bastante estudiado el tema de escenarios futuros en relación al cambio climático, principalmente por el tema de la generación eléctrica. Impresionante. Bien, bueno, entonces la configuración de este sistema socioecológico ha generado distintos impactos sociales, en general positivos, ¿sí? Como el redescubrimiento y revalorización del bosque ribereño por parte de la sociedad, y la generación de nuevos puestos de trabajo, tanto públicos como privados, asociados a los múltiples espacios verdes, y también cambios en la dinámica urbana, tanto de movilidad como de urbanización, con el desarrollo del frente fluvial, la modernización de todo este sector, podríamos decir, nacieron múltiples barrios cerrados sobre el área costera, que ha generado cambios y varias movilizaciones colectivas en la ciudad. Y bueno, también diversos impactos ambientales, como positivo la detención de la degradación del bosque ribereño, porque hoy está incorporado a la trama urbana y es de uso cotidiano, tanto en época estival como en época invernal, el frente fluvial. Tanto a nivel local como a nivel regional, ¿no? Son espacios consumidos regionalmente. Pero bueno, Interesante. luego tenemos la deforestación y la parquización con estas carpetas de césped inglés, la impermeabilización de suelos en muchos sectores y la edificación sobre la llanura y sobre la isla, por ejemplo, 132, y también cambios geomorfológicos asociados a la instalación de obras de defensa costera y de detención o control de erosión, Perfecto. con el aprovechamiento de servicios ecosistémicos exclusivamente culturales en algún punto, relacionados con turismo, recreación, deporte, educación ambiental. Durante esta última etapa del Frente Fluvial se ha incorporado mucho el tema de sensibilización y educación ambiental con visitas guiadas. Perfecto. Bueno, entonces para este trabajo, como lema, digamos, el bosque ribereño constituye una unidad funcional de alto valor de conservación en una matriz árida circundante, en tanto sustenta múltiples comunidades ecológicas que tienen el potencial de brindar diversos servicios ecosistémicos en un contexto de cambio local, esto que decíamos, un cambio ambiental global, pero con Perfecto. cuestiones a nivel local, ¿no? Bueno, yo utilizo mucho la teoría de la cascada de los servicios ecosistémicos de Postin y Heinz, no sé cómo se pronuncia John, que ellos señalan que una función ecológica derivada de una estructura, un proceso ecológico, se constituye en un servicio ecosistémico final, en tanto es valorado y aprovechado por esa población. Y según Shapiro, la sostenibilidad de los sistemas socioecológicos depende no solo de los ecosistemas, sino también de las acciones humanas que están motivadas por los deseos y las necesidades de servicios que brindan estos ecosistemas. Entonces, en base a todo este multiproyecto sobre el bosque ribereño, que al día de hoy continúa extendiéndose, no es que es un proyecto finalizado, cuando inicié con mi plan de tesis, las preguntas básicas que me habían surgido era qué criterios de diseño guiaron y guían la renovación del frente fluvial del río Limay, qué modelos paisajísticos son demandados tanto por los gestores como por los usuarios de estos espacios, y qué servicios ecosistémicos finales son valorizados y aprovechados, para saber finalmente si es deseable conservar el actual modelo del frente fluvial del río Limay.
La hipótesis es que el sistema de infraestructuras verdes sobre el área ribereña del río Limay ha sido diseñado y gestionado en pos de aprovechar exclusivamente servicios culturales del frente fluvial, en detrimento, o silenciando quizás, otros tipos de servicios ecosistémicos. Entonces, el objetivo general del ensayo es analizar la valoración de servicios ecosistémicos finales del frente fluvial del río Limay en la ciudad de Neuquén a lo largo de su devenir histórico, para conocer si la actual trayectoria de diseño y gestión del frente fluvial incorpora tanto criterios ecológicos como sociales y potencia servicios ecosistémicos múltiples en una agenda global de mitigación y adaptación al cambio climático. Perfecto. Y planteé 3 objetivos específicos, que son identificar y caracterizar distintas etapas históricas del frente fluvial, conocer el sistema de acciones humanas que atribuyen y atribuyeron sentido social al frente fluvial en cada etapa histórica, y por último, definir los servicios ecosistémicos percibidos, valorados y aprovechados en cada momento, centrándome principalmente en las variables rápidas de cambio del capital social, que son quienes van a atribuirle sentido a estos impactos sociales e impactos ambientales sobre el frente fluvial. Bueno, como metodología entonces, abordar el frente fluvial desde la teoría de sistemas socioecológicos complejos y los procesos de cambio en el frente fluvial a partir de la teoría de sistemas socioecológicos complejos adaptativos y panarquía. Y para tal fin, lo que hice fue llevar a cabo una recolección de datos no obtrusivos a través de artículos periodísticos digitales que datan desde 1999 hasta la actualidad, y documentos institucionales desde 1958 hasta la actualidad, para poder reconstruir este devenir histórico del frente fluvial, en el que pude reconocer una sucesión de 2 ciclos anidados, que no voy a describir toda la historia del frente fluvial, simplemente destacar algunas cuestiones. Bien. Los 2 ciclos anidados que identifiqué en este devenir fueron entre 1958 hasta la actualidad. El primer ciclo anidado lo denominé etapa de consolidación, entre 1958 y 1995, y coincidió con la consolidación y el crecimiento de la ciudad de Neuquén. Y luego entre 1995 y la actualidad, en la etapa de modernización, al iniciar la idea esta del proyecto multipropósito que les describí hace unas diapositivas atrás. Destacar, en principio, que si bien coloco 1958 como el inicio del primer ciclo adaptativo, no estoy indicando con esto que la relación recreacional de la ciudadanía neuquina con el frente fluvial comenzó en este año. Ya desde la década del 40 existían clubes privados sobre el río Limay, y la gente hacía uso espontáneo de otros sectores ribereños, pero sí, en 1958, con la asunción del primer intendente municipal, se creó como tal el primer balneario, con los servicios adecuados para tales usos. Bueno, entonces, a medida que crecía la población, también lo hacía la cantidad de balnearios, porque la demanda crecía, los sectores de uso espontáneo crecían, entonces, a medida que se generaban nuevas áreas de uso espontáneo, también se creaban nuevos balnearios municipales, con las mismas líneas de diseño y de manejo que el primer balneario municipal. Y bueno, dado el crecimiento demográfico explosivo a partir de la década del 70, en 1995 se declara la emergencia urbana ambiental de la ciudad de Neuquén, porque este crecimiento poblacional no fue acompañado con políticas públicas en materia ni de vivienda ni de habitabilidad. Y a partir de ese año, yo ese año lo reconozco como una etapa de liberación o de ruptura, porque se plantea a partir de ese año un nuevo modelo urbano completo de la ciudad de Neuquén, y también una nueva manera de diseñar y gestionar el frente fluvial del río Limay, junto con el proyecto de Paseo de la Costa. Ya entre 1999 y 2006 comienzan a llevarse a cabo las líneas de acción para concretar el Paseo de la Costa, toda la zona de gestión especial Paseo de la Costa, lo que involucra la interrelación de múltiples actores, tanto públicos, privados como colectivos, multiescalares, ¿no? Actores de la escala local, regional y nacional. Y bueno, entre 2006 y 2019 va avanzando el proyecto, y en 2019 asume una nueva gestión municipal, porque entre 1999, que comienza a desarrollarse el proyecto, y 2019 la gestión municipal fue la misma. Ya en 2019 asume otra gestión municipal, que es la actual gestión municipal,
y decide conservar las líneas de diseño y de manejo del frente fluvial. Por eso lo reconozco como una etapa hoy de conservación, aunque con algunas acciones disruptivas, como por ejemplo la incorporación de algunos sectores ribereños al sistema municipal de áreas protegidas, que era algo que no se había tenido en cuenta previamente. Y además, otras dos cuestiones a destacar es que tanto en la fase de crecimiento como en la fase de conservación de esta etapa de modernización, se movilizaron distintos actores colectivos en relación al proceso de regeneración del frente fluvial. Y lo que llama la atención es que los tópicos de reclamo siguen siendo los mismos. Tanto en el 2006 como en la actualidad los tópicos son los mismos, pero sí se puede ver que hay algo que quizás hay un cambio, es que en el 2006, cuando estos grupos colectivos comienzan a movilizarse, sus voces no son escuchadas. O sea, no son ni escuchadas ni incorporadas a la planificación del proyecto, porque había un consenso generalizado entre tanto los actores públicos como los actores privados y la mayoría de la ciudadanía que aspiraba a tener este paseo costero moderno. En cambio, los actores colectivos que se movilizan hoy en día, el Estado municipal sí entra en contacto con ellos, sí escucha sus voces, y además también está interviniendo la justicia en algunas acciones de intervención sobre el río Limay en función de los reclamos de estas voces disidentes. Por lo cual, quizás lo que yo reconozco en la etapa de crecimiento acá, cuando estos grupos colectivos no fueron escuchados porque había un consenso social bastante importante, es una trampa de rigidez en ese modelo de diseño y de gestión, porque estos grupos, estos actores colectivos, ONGs, incluso la universidad, acá la Universidad Nacional del Comahue que se manifestó, proponían alternativas al desarrollo y no fueron incorporadas. Bueno, luego lo que hice fue intentar identificar para cada fase, en ambas etapas, cómo fueron variando los tres atributos de capital acumulado, conectividad y resiliencia. Bueno, el capital acumulado lo referí exclusivamente o mayoritariamente al uso social y al uso social que se le da al frente fluvial del río Limay y al conocimiento sobre ese frente fluvial, cómo fue creciendo y decreciendo en las distintas etapas. La conectividad, específicamente la trabajé desde las relaciones multiactorales. Perfecto. Y la resiliencia, en función de la capacidad de este sistema de gestión de conservar las líneas de acción, en cada una de las etapas. O sea, si era baja o alta, en función de la conservación de esas líneas de gestión que se venían llevando. Perfecto. Y bueno, cierro. Una sugerencia, sí. Micaela. En el tema de capital acumulado, te sugiero también incluir, vistes, lo que es todo el conocimiento de la dinámica del sistema fluvial, porque ahí tenés en todo ese transcurso del tiempo una acumulación muy interesante, ¿no? Incluso, mira, yo he trabajado, incluso he publicado varios trabajos junto con Miguel Pascual, que lo debes conocer. Sí. Bueno, y ahí es interesante en esto del capital acumulado, porque en este territorio una de las cosas que se observa justamente desde el punto de vista de la generación es cómo paulatinamente tenés abordajes cada vez más interdisciplinarios, ¿no? Es decir, de aquellos estudios que eran exclusivamente hidrológicos, hoy se combinan con procesos ecosistémicos o con el diseño de infraestructura verde, provisión de servicios de ecosistema, y eso es una parte importante del capital, ¿no? Bien. Y otra parte, mira, otro atributo muy clave acá en el capital acumulado, que me parece que puede ser interesante en tu categorización, que ya te adelanto que la estrategia que estás siguiendo me parece muy, pero muy buena, es, em, es analizar e incluir, viste, si hubo grandes
cambios en el sistema de gobernanza en su sentido más amplio. Es decir, bueno, las primeras planificaciones supongo que son casi exclusivamente técnicas, sin mayor interacción con actores de la sociedad civil, pero es interesante ver si en el transcurso del tiempo eso paulatinamente cambia. Esta Bien. cuenca, por ejemplo, viste, eso también dialoga siempre dentro de esto capital humano con, digamos, también estos modelos de gestión del agua que paulatinamente van hacia modelos más integrados, ¿no? Y que esta cuenca en particular tiene estas comisiones de cuenca, pero que tiene grandes dificultades en avanzar, ¿no? Digo, el marco que elegiste em, teórico me parece muy apropiado y la tabla como la estás trabajando está muy bien, está muy bien. Un último detalle, Micaela. Mira, Sí. cuando vos hablas de un sistema socioecológico, hay adjetivos, viste, que eh, pueden ser redundantes, ¿no? Obviamente, cuando uno haces una presentación y explicitas el marco, obviamente hay que aclarar que es un sistema socioecológico y qué propiedades tienen, pero los sistemas socioecológicos tienen propiedades intrínsecas que tiene que ver con su complejidad, eh, su comportamiento adaptativo, etc. Entonces, muchas veces cuando uno pone en un título un sistema socioecológico complejo, bueno, siempre son Ya complejos, está. no, Está no bien. hay... Claro. Sí, yo creo que lo traigo de sistemas complejos de Rolando García, entonces ahí hago como mezclo todo, es Claro, probable. claro, claro, claro. No, está bueno explicitarlo, ¿no? Porque, no, digamos, cuando uno comienza en un artículo o en una exposición, no todo el mundo está al tanto de que, bueno, ¿qué es esto de un sistema socioecológico? Pero indicar las propiedades, digamos, cuál es la definición del sistema y qué propiedades tiene, ¿no? Pero Bien. después en algunos títulos te queda como Mucho. redundante los adjetivos. Está bien. Ahí está. Bien. Gracias, gracias por la aclaración. Bueno, ya para dar respuesta al último objetivo específico, lo que hice fue, a través de los distintos documentos institucionales y los discursos obtenidos a partir de los artículos periodísticos, identificar los servicios ecosistémicos finales que eran valorizados. Hacia la primera fase en la etapa de consolidación, se priorizaba la provisión de alimentos porque se conservaban las tierras para la producción agrícola en la zona y la amortiguación de inundaciones, y se utilizaban espacios que no eran fértiles para la provisión de alimentos y que no representaban mayores riesgos para su aprovechamiento paisajístico y su utilización, su aprovechamiento recreacional, su uso recreacional. Esto más o menos se conservó en toda la etapa de consolidación. Si bien se fueron incorporando cada vez más actividades relacionadas con los valores paisajísticos. Al principio se utilizaba exclusivamente para la recreación, después se fueron incorporando servicios relacionados con el deporte y la actividad comercial, luego ya con el turismo regional, pero siempre priorizando tierras que no eran aptas para la provisión de alimentos para esos usos. Cuando comienza la etapa de modernización y se sanciona la ordenanza municipal de zona de gestión especial Paseo de la Costa, se derogan ordenanzas que conservaban tierras para la producción agrícola en pos del desarrollo costero propuesto. Por lo tanto, ya la provisión de alimentos deja de ser un servicio ecosistémico valorado, que esto tiene mucho que ver también con un marco, un contexto nacional donde se buscaba una transición desde un modelo agroexportador hacia un modelo de industrialización, ¿no? O sea, está todo en un contexto nacional también. Interesante. Y bueno, también en esta ordenanza ya no se resalta estos servicios ecosistémicos de regulación o de amortiguamiento de inundaciones, y se habla específicamente de los valores paisajísticos para la recreación, el turismo, el comercio y
ya ahí se incorpora también el término de desarrollo sustentable. Que bueno, también esto puede haber todo un debate detrás de ese término y cómo se lo utiliza. Bueno, ya acá hice, a partir del servicio ecosistémico final, reconocí la función ecosistémica y la estructura o proceso biofísico que le daba lugar a ese servicio ecosistémico, los beneficios que la población asocia a ese servicio ecosistémico final y la forma en que son valorados a través de ciertas ordenanzas. Excelente esta tabla. Esto todo en base a la propuesta de Postin y Hein de la Caja de Servicios Ecosistémicos. Y Excelente. bueno, por último, ya para cerrar, que todavía no está terminado, pero bueno, identifiqué algunos impulsores de cambio referidos a esta regeneración del frente fluvial y cómo han tenido impactos positivos y negativos sobre algunos servicios. Por ejemplo, la modificación de cotas de nivel de toda la costanera, la renovación de los espigones y las defensas costeras y el relleno de los humedales, tiene impactos positivos en la amortiguación de crecidas en función de medidas duras, podríamos decir, pero hay una pérdida del espacio de libertad fluvial, por lo tanto, impactos negativos sobre procesos biogeoquímicos, ya que hay una interrupción entre la relación transversal río-llanura. Bueno, no sé si quieren que lo lea todo, pero la idea fue ir No, no. reconociendo así impactos positivos e impactos negativos, tanto de esta modificación de cotas como de la derogación del Parque Confluencia, que era esta ordenanza que conservaba tierras para la actividad productiva. Micaela, realmente te felicito por el trabajo que estás desarrollando en tu doctorado, pero además, digamos, por el marco de análisis que tomaste, ¿no? Digamos, el tema es muy relevante y me parece que hiciste una elección muy acertada de los marcos de análisis para poder contestar las preguntas que te planteaste, ¿no? Mirá, Micaela, yo creo que esto tenés que pensar, digamos, seguramente tu estructura de doctorado ya te lo exige, pero tenés que pensar esto en publicarlo, ¿no? Tal vez el ámbito con el desarrollo que llevas, por ejemplo, un ámbito como el de Ecology and Society te puede resultar muy funcional para publicar esto, ¿no? En ese sentido, te recomiendo explorar ese canal y si necesitas ayuda durante el proceso, con mucho gusto te doy una mano, porque, digamos, la perspectiva de análisis es como para esa revista, ¿viste? Es el nicho que justamente combina este conjunto de marcos, ¿no? Ya bajando sobre la estrategia que estás siguiendo, voy a señalar las siguientes fortalezas. Me parece muy acertado el haber tomado el cuadro de Chapin y esa distinción de los distintos tipos de controles y sobre todo lo que son variables lentas y variables rápidas. Eso permite ordenar muy bien el proceso de cambio y transformación del territorio. Lo segundo es que el marco de los ciclos adaptativos me resultó, digamos, muy apropiado para este caso porque efectivamente, digamos, un proceso de cambio que de alguna manera está condicionado por muchos procesos al mismo tiempo, ¿no? Desde la explotación de petróleo, incluso los cambios de modelo de desarrollo en Argentina, la llegada de la sustitución de importaciones, bueno, y un montón de historias más, pero además un territorio que en estos momentos está en procesos de cambios muy importantes, no solo por nuevas modalidades de explotación de petróleo, sino por lo que va a implicar
el desarrollo de energías alternativas, pero además la adaptación a una señal tan importante como la que tienen estos territorios en términos de cambio climático, ¿no? Me parece que el marco que elegiste es muy apropiado porque es muy difícil combinar el análisis de todos esos procesos. Y las tablas que desarrollaste están, digamos, están muy buenas, porque en esa evolución que vos haces de qué servicios en determinados momentos se priorizan y conectados con esos procesos de cambio, realmente ahí lograste una síntesis muy buena, muy buena. Muchachos, Muchas y gracias. para no monopolizar la palabra, vamos a dejarle la palabra a Marcelo y a Teresa por si quieren hacer preguntas y consultas. Adelante. No, bueno, yo más que preguntas, está muy bonito tu trabajo, más bien una felicitación. Yo la verdad es que no había tenido mucha oportunidad de entrar a estas sesiones de intercambio para los ensayos, porque, bueno, tengo un horario muy complicado, pero de las dos veces que he entrado, la verdad es que los trabajos que han expuesto están muy bonitos. Y pues sí, más que nada, más que preguntas y comentarios es una felicitación y pues me dan ideas yo porque yo todavía la verdad es que ando medio atrasada con mi ensayo, entonces ando todavía en esta etapa de construcción de mis marcos. Entonces, pues es como darme ideas de cómo abordar mi tema, ¿no? Entonces, Perfecto, bueno, Teresa. más que nada eso. Es Ujú. justamente la idea de estos intercambios, ¿no? La ventaja también al grabarlos es que si tenés dificultades de presenciarlos, bueno, los tenés todos colgados, entonces eso también te puede ayudar. Y en ese sentido, Teresa, calma, digamos, acá la clave es el proceso, ¿no? Como dice el ex técnico de la selección uruguaya de fútbol, el camino es la recompensa, ¿no? Entonces, em, utiliza todos estos espacios de intercambio y en el momento que tú te sientas cómoda, charlamos. Vas a ver por ejemplo, fíjate la del día de ayer en la tarde, que fue un intercambio sobre ideas más primarias de trabajo, no con el nivel de elaboración que presentó hoy Micaela, pero eso también ayuda en el proceso. Entonces, con esto lo que te quiero mencionar, Teresa, es que no es necesario tener ya todo el trabajo absolutamente delineado, detallado como lo acaba de hacer Micaela, sino que muchas veces en esos pasos iniciales, toma de decisión, cómo lo enfoco, etcétera, también hay procesos que son claves. Sí, Teresa, gracias. adelante. Sí. No, no Bárbaro. digo, sí, gracias. Lo que pasa es que de las dos oportunidades que he tenido de entrar, han sido trabajos muy elaborados. Entonces, entonces este fin de semana me voy a poner a ver los videos de las otras sesiones para ver qué. Sí, hay trabajos que son impresionantes, ¿no? Hay uno que le tengo que comentar a Corina, una de esas casualidades, ¿no? Corina presentó un trabajo de Colombia impresionante y yo le decía lo mismo que le acabo de decir a Miquela, Corina, tenés que publicar esto. Y ella me decía, bueno, tuve tal, intenté en tal revista y no tuve suerte, pero después está intentando publicarlo en otra revista y me llegó la revisión. Entonces, le quiero comentar ya directamente algunas cosas que me pareció muy bueno, que le puse en la revisión y ahora que me doy cuenta no tuve oportunidad todavía de decírselo. Pero adelante. Marcelo. Bueno, buen día. Yo es la primera vez que tengo oportunidad de entrar, también por temas laborales, y digamos, en ese esquema tan interesante pasé por todas las etapas, por decir, bueno, esto no puedo asumirlo hasta que escuché que es una tesis de doctorado y bueno, me quedé un poco más tranquilo, porque realmente si hubieras dicho, Néstor, que esto era de Shaping o de no sé quién, lo hubiéramos aceptado. Así que realmente felicitaciones. Yo también estoy muchísimo más verde
en el planteamiento, y nada, voy a tratar de darle alguna forma, como por lo menos a la idea, como para poder presentarla. Disculpen la ignorancia, pero insisto, es la primera vez que entro, y tenemos que anotarnos, Néstor, para Mira, combinar. sí, mira, es simplemente para organizarnos, ¿no? Y sobre todo que en una de las secciones del jueves de la tarde o el viernes de la mañana no nos quedemos sin ningún caso, ¿no? Simplemente para saberlo con anticipación, ese es el único objetivo. Ahora, voy hacia donde creo que tú estás apuntando. Yo creo que, por ejemplo, tu interés que está muy focalizado, en definitiva, en un componente educativo de cómo armar, digamos, un dictado y cómo se conecta con un posgrado esta temática de los sistemas socioecológicos o la gestión ambiental en general. Yo creo que este marco de los ciclos adaptativos te puede servir mucho, ¿no? Porque hay una trayectoria muy interesante que incluso en la clase que vamos a cerrar el martes, ustedes van a ver artículos, pero muy, muy recientes de este año, de los últimos 2 años, donde la progresión ya en la construcción transdisciplinaria es impresionante, ¿no? Entonces, ahí en esa secuencia vos tenés todo un proceso que te lleva hacia la construcción interdisciplinaria y después posteriormente hacia la construcción transdisciplinaria. Entonces, me parece que ahí tenés un eje que te puede resultar muy interesante explorar, y sobre todo en esos enfoques, de alguna manera, qué capacidades son las necesarias, ¿no? Identificar esas capacidades, ¿no? Y eso te va a permitir articular el ensayo con el área de trabajo que estás, ¿no? Me parece que ahí tenés un camino interesante, ¿no? Eh, justamente, bueno, como decís, ese es mi eje, digamos. Lo que me está costando redondear, justamente Micaela lo comentaba en un momento, el uso de los términos, por ejemplo, de sostenibilidad, desde ecología, que yo soy más viejo, y bueno, esto es ecológico, me parece que tiene mucho que ver con la percepción de la gente, de la población, el acercamiento de la población hacia este tema. Y eso es lo que me interesaba también trazar, digamos, cómo funciona y cómo funcionó en la percepción ese tipo de lenguaje. O sea, la palabra tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, cómo a lo largo del tiempo fue siendo utilizada y fue entrando en la conciencia colectiva. Por ejemplo, durante, yo creo que comenté que hace muchos años que trabajo con clubes de ciencias, que son grupos de niños y jóvenes que hacen trabajos de investigación. Y en varias reuniones, ahora durante la pandemia, reuniones por Zoom, tratábamos de rescatar, por ejemplo, cómo durante la pandemia la ciencia y toda su terminología pasó a primer nivel en las noticias. No solo a primer nivel en las noticias, sino que tenés otros indicadores que son impresionantes. Por ejemplo, la inscripción en la Facultad de Ciencias creció un orden de magnitud, no es que creció un 7%, no fue un orden de magnitud, ¿no? Claro. Y eso es impresionante, ¿no? Ese es un emergente muy interesante y positivo. Es una lástima que haya tenido que ser así con un cachetazo tan fuerte, pero la valoración de qué tiene que ver esto con los términos, bueno, es la valoración correcta y científica, digamos, del uso de los términos,
bueno, eso. Me parece que trazar ese camino, digamos, me resulta interesante, y como decís, muchas veces me parece que se utiliza la terminología en una vocación por hacer las cosas bien, digamos, seguir un camino correcto, o que intuitivamente el que está expresándose cree que es lo correcto, y eso tiene que ver con, como comentás, con las capacidades. O sea, el solo hecho de decir que esto es ecológico no me garantiza nada. Y Exactamente. muchas veces en el discurso está, digamos, en la utilización de esas palabras, de esos conceptos que están detrás de las palabras, y enmascaran en realidad un vacío. No hay nada detrás de la expresión. A eso es lo que me refiero, ¿no? Totalmente, Marcelo. Mira, si tú analizas un caso que está transcurriendo en estos momentos en muchas partes, pero en Uruguay en particular, que es esto de las transiciones productivas más sostenibles, la transición agroecológica entre ellas, justamente encontrás en la dinámica lo que acabas de decir, ¿no? Y por ejemplo, te lo puedo indicar en un ejemplo concreto. En esta estrategia, viste, de que la producción de alimentos desde la perspectiva de Uruguay permita el acceso a los mercados y permita la incorporación de mayor valor agregado. La ganadería, que tiene grandes particularidades y grandes ventajas en el Uruguay, me refiero a la ganadería pastoril, inició un proceso donde, bueno, tengo un techo ya en lo que es producción orgánica. Un techo me refiero a que no tengo todavía la capacidad de aumentar sustancialmente los volúmenes de producción en esto que se llama producción orgánica, y que está muy bien estructurada, con una normativa clara, etc. Y el razonamiento que se hizo fue, bueno, vayamos por la producción agroecológica. Pero la producción agroecológica es una transformación que, justamente por los vacíos estos de asociar el concepto al contenido, es una transformación hipercompleja, porque además de las cuestiones productivas, ecosistémicas, muchas las comparte con la producción orgánica, es una transformación social y política de los sistemas alimentarios. Y bueno, y ahí entramos en una confusión en la que estamos enredados hasta el día de hoy, ¿no? Y tiene que ver con este elemento que vos señalás, ¿no? Cómo se toman conceptos y cada uno le asigna un significado. Y claro, en esa asignación, claro, te quedan cosas, al final no sabes de qué estás hablando, ¿no? Claro, me parece que no sé si llamarlo el problema, por el resultado menos deseado, es que obviamente un resultado sin un contenido seguramente va a ser el resultado no deseado. Entonces se desvaloriza Exactamente. el concepto, en realidad porque está mal usado, ¿no? Es como usar un destornillador para clavar un clavo. O sea, obviamente no va a salir bien. Y es lo que nos está pasando, ¿viste? Tenemos y se confunde, ¿viste? Muchos indican, ¿viste? Y lo ves en los propios colectivos que están directamente involucrados a esto. Bueno, pero necesariamente una transición agroecológica involucra exclusivamente una escala de producción familiar o de pequeña escala. Y bueno, pero otras escalas más grandes de producción también podrían recorrer una transición agroecológica contemplando el resto de los atributos, ¿no? Y es muy interesante ese punto, porque en definitiva son términos que aparecen en la historia reciente, pero evolucionan.
a una velocidad impresionante. Incluso si vos mirás la evolución del marco de la producción agroecológica, es muy interesante porque son los propios autores los que van haciendo la evolución, ¿no? Claro. Es decir, vos mirás a Gleisman, a Altieri, mirás sus trabajos de los 80 y mirás sus trabajos actuales, y claro, ves una progresión donde la primera intención era, bueno, cómo uno el campo agronómico con el ecológico. Pero luego dicen, bueno, pero estas transformaciones requieren también cambios en las dimensiones sociales y económicas. Entonces, claro, ahí se te complejiza porque, por ejemplo, en el gobierno actual, en esta confusión en la que cae, que dice, bueno, tomo la definición primaria, ¿no? Pero cuidado, esos mismos autores 20 años después te cambian esa definición, te la complejizan, y no es que, y con argumentos muy válidos, y bueno, ¿y qué haces, no? Porque no es que vino alguien y tomó la definición, son los propios autores, ¿no? Esto me hace acordar Acuñan como... nuevos términos. Claro, esto me hace acordar como esa famosa carta de Marx a Engels, que al final de su vida le dice, mira, de lo único que estoy seguro es que no soy marxista. ¿No? Justamente a partir de todo lo que se escribe sobre él, ¿no? Y sobre su pensamiento, ¿no? Bueno, el propio nombre de este curso, socioecológico, ya es un término, estoy completamente seguro, porque yo lo he comentado entre mis amigos, por ejemplo, no hay ninguna comprensión de lo que hay detrás de este mundo, ¿no? Esto yo lo relaciono. Disculpen, ¿es momento de hacer estos comentarios? Sí, adelante, 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 adelante. Una relación que yo hago, digamos, bajándolo a tierra, es que tiene que ver con lo que comentaba la docente en la clase pasada y en la anterior. Por ejemplo, cuando se hacen mesas de discusión entre colectivos por ejemplo, en el caso, lo poco que escuché de Micaela, vamos a poner el ejemplo de Micaela, ¿no? Se reúnen la gente que tiene todavía alguna pequeña producción cerca de esa zona, se reúne un grupo de comerciantes, se reúne el gobierno. Es muy difícil que detrás de cada concepto que se expresa quede claro, digamos, o sea, se esté hablando el mismo idioma. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo, porque en realidad, en el fondo, estamos hablando de cosas diferentes. O sea, es muy importante. Marcelo, este punto que pones sobre la mesa es central y nos lleva a la clase de Lidia, ¿no? Que es que justamente en ese primer paso, Marcelo, digamos, de análisis y comprensión de la problemática, pasa por estos elementos que tú estás comentando. Es decir, parte de ese proceso implica justamente, bueno, una comprensión y un acuerdo de cómo estamos utilizando los términos y sus alcances. Y no es un tema menor, porque si ese paso no se da, todo lo que viene después es imposible de construirlo, ¿no? Claro, son bases muy inciertas. Digamos, las opciones son desde la extrema, que es que el poder, sea quien sea, tome la decisión sin ningún tipo de consulta, hasta el otro extremo, que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, que es que la base tome la decisión. Pero en ambos tenemos un problema, porque la base, digamos, el grupo de productores, por ejemplo, con toda la buena voluntad, está viendo un pedacito de la realidad y le falta un montón de información científica para tomar una decisión correcta. Y por el otro lado, el poder
toma la decisión y la base siente de que no la han escuchado. Entonces, juntar esa cabeza con la cola, más todos la legislación, es muy complejo y tiene que ver con este proceso, ¿no? Igual, así como lo Tú lo planteo, acabas de resumir. no entiendo cómo lo voy a trabajar. Marcelo, vos lo acabas de describir muy bien, los desafíos, ¿no? Es decir, estamos en un proceso donde la sociedad cada vez se organiza más, tiene más acceso a la información y tiene más posibilidades de incidir por las redes sociales, etcétera, ¿no? Ahí en ese sentido, esta obra de Innerarity, de plurarquía, es tremenda, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque todo este tema de plurarquía que arranca con estos investigadores suecos en la década de los 80, que es, bueno, cómo determinados agentes de la sociedad condicionan la puesta en agenda de determinados temas, etcétera. Hoy día, con la dinámica de las redes sociales, adquirió una dimensión mucho más compleja. Pero esto nos lleva a lo siguiente, Marcelo, es que en estos cambios, quien juega un papel clave en articular todas esas motivaciones e intereses es el Estado, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que el Estado tiene una gran dificultad en adaptarse a estos cambios y a estas dinámicas, ¿no? Los tiempos. Claro, y estos procesos necesariamente van hacia esquemas que son cada vez más participativos por una sencilla razón, es que estas transformaciones son tan profundas que si uno no logra involucrar a los actores que son los partícipes de esos cambios, es muy difícil avanzar. Ahora, obviamente es un desafío gigantesco, porque en definitiva tenés que dar voz y espacio, pero luego hay que administrar esas distintas motivaciones y hay que explicitar con claridad por qué se toman determinados caminos, ¿no es cierto? Y ahí está la gran dificultad en el sistema, es que explicitarlo y transparentarlo resulta muy difícil, porque la dinámica de poder te genera grandes limitaciones al respecto. Pero te quiero subrayar algo muy importante, Marcelo. En el caso que tú señalaste, el productor que está pegado al río Limay, en la planicie de inundación, produciendo, también tiene poder. No tiene el poder que tiene otros agentes, sin duda, pero es un actor que hoy tiene poder y en el contexto actual tiene mucho poder, porque hoy día vos tenés un acceso a comunicar tus argumentos y tus posiciones que no existía 5 o 10 años atrás. Sí, sí. ¿Ah? Y eso hay que entenderlo, y eso, claro, eso interpela todo nuestro sistema y también interpela la dinámica de los propios partidos políticos, que en definitiva ven un proceso de pérdida de su poder, porque ahora su poder lo tienen que compartir con un conjunto de organizaciones sociales, que se organizan, se agrupan y demandan determinadas cosas a la sociedad. Entonces, realmente es una época de cambios. Muchos dicen cambios civilizatorios, pero son cambios realmente muy profundos, ¿no? Y claro, en el contexto actual, que si no cambiamos, además, se nos, digamos, va en juego nuestra propia existencia, es un cóctel interesantísimo, ¿no? No sé si veremos el final, ¿no? Pero que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Sí. ¿Cómo relaciono esto con la educación? Bueno, porque justamente cuando hablamos de educación ambiental, ¿qué es lo que quisiéramos transmitir? Porque lo interesante en la educación ambiental es poder generar llamémosle, un medio
para que la comunicación del productor y la comunicación del empresario estén más o menos en la misma línea, que el razonamiento parta de supuestos parecidos, ¿no? Entonces ahí podemos generar, nosotros ¿por qué podemos conversar ahora? Porque tenemos algunos supuestos que los compartimos. El tema es que si esos Totalmente. supuestos... ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, a través de la bendita educación, en este caso ambiental. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos transmitir a través de la educación ambiental? No son recetas, son como maneras de entender esta dinámica, ¿no? ¿Me explico? O sea, creo que no basta con decir que el plástico no tiene que ir al río. Totalmente. Mira, te copio encontré hace tiempo en un documento que es justamente Uruguay 2050. Encontré que me parece un documento muy interesante, un punto de partida brutal para hacer una discusión súper interesante. Y encontré esta frase de Rodrigo Arocena, que fue rector de la universidad, y apunta a lo que vos decís. Es decir, acá el problema, hay un problema, si querés, epistemológico muy profundo, que cuando vos empezás a tratar estos temas y estás con el ámbito político, los cuadros técnicos, está esa ilusión de la receta de cocina, ¿no? Pero pero dame el protocolo exacto de qué hacer. Bueno, esto si fuera una receta de cocina, todos estos problemas no existirían, ¿no? Es lo primero que hay Y que mucho darse cuenta, menos ¿no? hoy que es tan dinámico, ¿no? Exactamente, ¿viste? Entonces, como navegamos transformaciones tan profundas, y dependen tanto de contextos culturales, sociales y económicos, en realidad esta frase dice, no podemos considerar a la gente como pacientes, sino que hay que formarlos para que ellos sean agentes de cambios y de transformación, ¿no? Y eso es lo que justamente hay que insistir, ¿no? Que a veces en estos cursos de educación ambiental, viste, la gente se queda, bueno, esto va a ser una clase donde me van a decir no tire la bolsa de plástico, no utilice bolsa de plástico, eso es una parte, pero digamos, lo que estamos discutiendo es algo mucho más profundo, ¿no? Y, está clarísimo, está clarísimo. Por eso me parece, Marcelo, que tú estás en el CLAE, ¿no? ¿O estás en la Universidad Católica? No, en ninguno de los dos. Yo estoy en Ah, UNIF, Universitario Francisco de Asís. Universitario Francisco de Asís. Es Perfecto, una perfecto. universidad pequeña que en realidad no tenía ninguna relación con el medio ambiente. Yo daba una materia que se llama Metodología de la Investigación y hace un año se formó una unidad de ambiente, que siempre bromeo que es una unidad de ambiente porque estoy yo solo. Después va a ser una... pero bueno, hemos hecho un montón de actividades, de charlas con Naciones Unidas, que yo, un montón de actividades de extensión a la medida de nuestras posibilidades. Pero bueno, a mí me preocupa hacia adentro de la universidad transversalizar la dimensión de ambiente. Tenemos psicología, contadora, administración. Bueno, en realidad de eso se trata, o sea que el concepto, la dimensión ambiental esté en todos nosotros. Que no seamos expertos, pero de alguna manera que podamos estar hablando en un idioma semejante o entendamos de lo que se está hablando. Yo creo que ese es el desafío. Sí, esto tiene un correlato que es tremendo, ¿no? Que lleva a repensar cómo se
organiza y reestructura los centros universitarios y de educación terciaria, ¿no? Ahí hay una experiencia que se las comento por el chat. Fíjense en una universidad sueca, que es la Universidad de Lund, que me resultó muy interesante cómo se organizan ellos, ¿no? Que obviamente es una superación a la estructura clásica que en cierta medida ya viene desde el siglo XIX, ¿no? Y les recomiendo explórenlo, porque es son obviamente, esto no significa que vamos a abandonar la enseñanza de las cosas fundamentales, la matemática, la física, la biología, pero esas capacidades que desarrollamos muy bien disciplinares, solo esas capacidades hoy día no nos permiten resolver los problemas que enfrentamos, ¿viste? Y eso tenemos que entenderlo de una vez, ¿no? Muy bien. Bueno, Muy muchas gracias por interesante el intercambio. Felicitaciones de nuevo, buenísimo. Micaela, Bueno, por el trabajo que estás haciendo y todo después vamos a tener el intercambio ya con el documento escrito del ensayo, así que ahí seguimos, pero bueno, ya lo importante es es importante que vayas pensando dónde publicarlo y creo que tenés un trabajo muy interesante donde hacerlo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. La verdad que es un alivio que vos me lo digas porque yo necesitaba ver, o sea, quiero estructurar mi tesis respecto a la teoría de sistemas socioecológicos y necesitaba ver si iba encaminada o no. Así que, No, vas muy bien encaminada, vas muy bien encaminado y yo creo que los marcos que tomaste es bien interesante, porque te va a ayudar muchísimo porque tú estás en un proceso realmente de una gran complejidad, ¿no? Porque todos estos procesos de cambio en el territorio son la resultante desde políticas nacionales, cambios que ocurren en la escala de la provincia, explotación y bueno, es difícil escoger un marco que te permita incluir todos esos elementos y lo hiciste muy bien. ¿Ah? muchas gracias. Bueno, buen fin de semana, muchachos. Cuídense, ¿eh? Igualmente. Igualmente, Gracias. buen fin de semana. Fin de semana. Adiós. Chau. Adiós.